Buenos días, buenos días. Para nuestros hermanos que van ingresando, si pueden solamente indicarnos si se escucha bien, si está todo el video correcto. Vamos a esperar un poco más a... Gracias, Ileana, buen día. A que puedan ingresar un poco más de personas. Eh, bueno, recordándoles que el día de hoy es eh, el curso de mediunidad de la clase 15. Ya estamos casi por terminar el módulo cuarto para ya pasar a las últimas 4 clases que serían el módulo 5. Ok, vamos a esperar un poquito más, unos 2 minutitos. Bueno, recordándoles sobre nuestros cursos. Ahorita también ya está por concluir el curso básico de espiritismo que está aconteciendo el día jueves a las 8. Y bueno, este curso, que son los dos cursos que son con larga duración, de 1 hora y media a 2 horas normalmente. Y bueno, están los videos cortos, que son los videos de preguntas sobre espiritismo y Evangelio a la luz del espiritismo, ¿no? Utilizando el Evangelio de Manuel y obviamente tomando los evangelios, por el momento está el Evangelio de Juan y de Lucas. Posteriormente se tomará la opción de utilizar también el de Mateo. Ok, bien. El día de hoy haremos una división, eh, ya que hemos estado hablando un poco sobre las sesiones mediúnicas. En esta ocasión, bueno, vamos a hacer uso de los procesos obsesivos, de la obsesión, obsesor, y obviamente encontrar sus diferencias, semejanzas y bueno, iniciar con esos posibles tratamientos, ¿ok? Vamos a dar aquí. Buenos días, Marcos. Buenos días, Mariana. Tere, buenos días. Ellen, buenos días. Buenos días, Aurora. Bien, vamos a dar comienzo a esta clase. Vamos a empezar por una oración que bueno está escrita en el libro Padre Nuestro, disculpen, por el espíritu Mei Mei y psicografiado por Chico, que se llama El Silencio. El silencio ayuda siempre. Cuando oímos palabras infelices, cuando alguien está irritado, cuando la maledicencia nos procura, cuando la ofensa nos golpea, cuando alguien se coleriza, cuando la crítica nos hiere, cuando escuchamos la calumnia, cuando la ignorancia nos acusa, cuando el orgullo nos humilla, cuando la vanidad nos provoca. El silencio es el amable perdón que se calla y espera el tiempo. Con esta reflexión vamos a sintonizarnos con la espiritualidad amiga. Vamos a mantener un poco de un silencio mental, haciendo uso del consejo de Mei Mei. Callemos un poco nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y enlacémonos con la espiritualidad amiga, con el Maestro Jesús, con nuestro Padre, y agradezcamos por la oportunidad de estar aquí, por las vibraciones benéficas y bendecidas que siempre nos emanan. Vamos a agradecer por el pan, no solamente material, sino el pan espiritual. Vamos a agradecer por la oportunidad que tenemos de ver, de caminar, de escuchar. Agradecer porque tenemos una familia. Y agradecer porque tuvimos la oportunidad de encarnar para aquellos hermanos que están encarnados. Y la oportunidad de esclarecernos, de ser consolados por la doctrina espírita, por el Evangelio de Jesús. Y pedimos humildemente que el día de hoy
en este curso podamos ser esclarecidos con amor y con bondad, y que tengamos la voluntad de llevar este humilde conocimiento a otros hermanos encarnados y desencarnados, que al igual que nosotros están en esta caminata. Que así sea. Bien, pasemos entonces a lo que sería nuestro curso. Me gustaría iniciar este curso con una frase de Friedrich Nietzsche, que dice: procurabas lo peor y te encontraste a ti mismo. Durante el transcurso del curso de mediunidad, y obviamente quien ha tenido la oportunidad de estudiar el libro de los espíritus y la doctrina espírita en sí, se da cuenta que existe un énfasis muy fuerte sobre el conocimiento de sí mismo, que es esa frase que venía en el templo de Delfos en la antigua Grecia, viene y recobra su fuerza en el espiritismo, y constantemente se nos está diciendo que uno tiene que estar reeducando sus sentimientos, reeducando sus pensamientos, saliendo adelante sobre esta evolución que tenemos y que debemos pasar como espíritus simples e ignorantes, como lo mencionaba el Espíritu de la Verdad en el libro de los Espíritus. Y entonces esta frase de Nietzsche nos va a hacer una apertura de una forma un poco más fuerte, una forma enfática, que enfatiza de una manera negativa, por decirlo así. Buscabas lo peor y te encontraste a ti mismo. Normalmente cuando uno comienza a conocer la doctrina espírita, y empieza a ir a ser normalmente asiduo a los centros espíritas, a la doctrina en sí, tenemos mucho la tendencia de creer que todo es un proceso obsesivo. O sea, estamos hablando con una persona, la persona está pasando por sufrimientos, por tristezas, por resentimiento, por odio. Y a veces tenemos esa sensación de que todo es espíritu externo. Debes estar pasando por un proceso obsesivo. Normalmente nosotros tenemos esa costumbre de creer que todos los males tienen un carácter externo. Cuando yo estaba, por ejemplo, en la preparatoria, y no estudiaba de manera profunda alguna disciplina, y llegaba al examen, y posterior al examen el profesor me entregaba la nota y era una nota reprobatoria, ¿qué es lo que tenía por inferencia decir? El profesor me reprobó. Pero cuando uno sacaba 10, sacaba 9, cuando uno tenía un sobresaliente en esas notas, yo saqué 10, fui sobresaliente. Entonces esto también se da en inferencia en los procesos obsesivos. Normalmente cuando uno comienza a sufrir, cuando uno pasa por algún tipo de aflicción, existe esa tendencia de decir, hay algo externo que está provocando mi sufrimiento. Y es claro que existen los procesos obsesivos, es claro, como vamos a ver más adelante, que existen fuerzas externas que nos influyen a ese sufrimiento. Sin embargo, como vamos a ver y como hemos estado viendo durante el curso, los procesos obsesivos simplemente son una consecuencia a más de nuestros propios actos, de nuestra falta de capacidad de conocernos a nosotros mismos, y de una vez que nos conocemos, de trabajar por la reforma íntima. Entonces esta frase de Nietzsche adquiere un sentido muy amplio, porque cuando uno va a los procesos obsesivos, uno cree como paciente que va a recibir un tratamiento de desobsesión, que va a ser curado. Y Cristo también mencionaba dentro de sus pasajes en los evangelios, uno puede encontrar que Cristo les preguntaba, ¿tú quieres ser realmente curado? Porque no solamente se trata de que yo pueda curarte, sino se trata de que tú quieras curarte. Entonces en esta cuestión de la obsesión, del obseso, del obsesor, vamos a desconstruir un poco ese énfasis que se tiene y esas diferencias existentes entre el obsesor y el obseso, cuando realmente nos vamos a encontrar de que los dos son espíritus
en vías de perfección y por lo tanto a veces se puede considerar que son espíritus que están enfermos. ¿Ok? Entonces con este inicio que vamos a ir normalmente vamos a ir desmenuzando conforme vaya avanzando la clase, nos vamos a ir dando cuenta de cómo existe una ligación, una conexión entre los dos, que a veces no se da una percepción de quién realmente es el que está obsesando a quién. ¿Ok? Primeramente nos vamos a ir a lo que significa obsesión. ¿Qué es obsesión? Según Kardec en la cuestión 47, en el libro de la Génesis, nos menciona, en la obsesión, el espíritu actúa exteriormente con ayuda de su periespíritu, el cual se imanta con el del encarnado, surgiendo un enlace entre ellos y perturbando la voluntad de este último. Ya hemos hablado anteriormente que tenemos que ver el proceso obsesivo desde las dos perspectivas del ser encarnado, que es la perspectiva fisiológica y la perspectiva psíquica. Entonces, una vez que también ya se definió que el periespíritu es de carácter orgánico en el sentido de que es una envoltura semimaterial del espíritu, y al ser una envoltura semimaterial quiere decir que es algo, ese periespíritu es el que permite la interpenetración fisiológica periespíritu con periespíritu para que surja lo que sería la interpenetración psíquica. La interpenetración psíquica, como ya hemos mencionado anteriormente, se basa en la sintonía o el padrón vibratorio psicoafectivo que el espíritu pueda tener. Entonces ese padrón vibratorio tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos, que a su vez, fisiológicamente hablando, existe la interpenetración con el periespíritu a tal punto de hacer una comunión de fluidos o energías tanto periespirituales como de fluido o energía vital. Ahorita cuando vayamos al proceso obsesivo vamos a dar un poco más de profundización en estos temas. Posteriormente, Herculano Pires nos menciona en el libro Mediunidad, Vida y Comunicación, en el capítulo 8 sobre la obsesión, que dice: obsesión es una infestación del alma, semejante a la infección del cuerpo carnal, producida por virus y bacterias. El alma está sujeta a la infestación producida por espíritus inferiores. Aquí Herculano Pires, ese filósofo paulista, hace una semejanza con los virus y las bacterias, las cuales dependen a veces de organismos externos a ellos para conseguir sobrevivir. Y entonces esos virus, ¿qué es lo que hacen? Se aprovechan de ese organismo vivo para sacar ventaja. En este caso, el proceso obsesivo de carácter espiritual puede sacar ventaja así de maneras fisiológicas, en el caso de vampirismo, en el cual los espíritus que no se han conseguido desprender totalmente de los placeres materiales se acercan a aquellos espíritus que tienen esos mismos hábitos. Por ejemplo, un alcohólatra. Un alcohólatra pues atrae espíritus desencarnados que se atraen por el alcoholismo y se imantan a ese espíritu encarnado para disfrutar del alcohol por medio del cuerpo físico del espíritu obseso. En otros casos también puede ser ya psíquico, en el cual pues existen esos profundos trastornos kármicos que tiene a ver con la ley de causa y efecto, y entonces puede ser cuestiones de celos, de posesión, de venganza, de avaricia, y entonces eso se deriva ya no solamente en la parte fisiológica, sino en la parte psicoafectiva. ¿Ok? Bien, una vez que definimos, no hemos decidido colocar más definiciones de obsesión, porque definición de obsesión y acto mediúnico que ya se definió en clases anteriores, tanto por nuestro hermano Julio como por un servidor, tienen la misma semejanza. La única diferencia que existe entre el acto mediúnico y obviamente la obsesión es el carácter perturbador o aflictivo que se da entre los seres que dan ese proceso obsesivo. Entonces solamente daremos esas dos definiciones y posteriormente en el proceso obsesivo se va a adicionar y a ampliar el concepto. ¿Ok? Vayamos entonces a los que son los tipos de obsesión. Aquí estos dos tipos de obsesión los vamos a dar por su grado de intensidad y por su origen.
Por su grado de intensidad vamos a hacer uso del capítulo 23 del libro de los mediums de Kardec, que habla sobre de la obsesión y que va dirigido al medium y a sus prácticas. Tenemos entonces los tres grados que tiene en el libro de los mediums la obsesión. La obsesión simple, la fascinación y la subyugación. La obsesión simple se basa en una influencia tenue y sutil que recibe el espíritu encarnado o desencarnado por parte de otros espíritus o de otro espíritu. Este tipo de obsesión no tiene una intensidad muy fuerte. Esas pueden estar actuando sin que a veces nos demos cuenta de que estamos siendo influenciados a tener ciertos comportamientos, ciertas palabras o ciertos pensamientos. La obsesión simple es el comienzo del proceso obsesivo, pero esta obsesión, como la veremos ahorita que ya pasemos a la parte del origen, tiende su inicio o sus raíces en el propio crecimiento intelecto-moral del espíritu que está siendo obseso. Tenemos, por ejemplo, la fascinación. La fascinación es un grado un poco más intenso y Kardec hace muy bien esta clasificación porque a veces existen procesos obsesivos en los cuales existe un común acuerdo entre los espíritus. La fascinación lo que crea es que el espíritu construye el orgullo del medium o la vanidad del medium a tal punto de que el medium comienza a convencerse de que los pensamientos que está recibiendo son realmente la verdad absoluta. Muchas veces nos hemos encontrado dentro de los centros espíritas, una vez que el medium consigue su educación, que comienza a sentirse como un grande profeta, que él es el único que puede dar comunicaciones tan eficientes que los demás mediums o los demás trabajadores de la casa no tienen ninguna otra inferencia que trabajar alrededor de ese grande medium. Y eso lo hacen los espíritus para construir nuestra vanidad. Entonces la fascinación se basa en ese común acuerdo que consciente o inconscientemente los mediums o el espíritu obseso acepta de esos espíritus que están obsesando. Posteriormente viene lo que es la subyugación. La subyugación ya es un proceso obsesivo mucho más profundo, mucho más fuerte y mucho más aflictivo. La subyugación, que es el término que utiliza Kardec para evitar utilizar la palabra posesión, dado que esa palabra en la época en la que él se encontraba era usado por la Iglesia Católica al momento de enfatizar que existía un espíritu que era capaz de tener absolutamente el control de un cuerpo ajeno al suyo, un cuerpo físico. Entonces ahí Kardec muestra, no, la subyugación y la posesión son diferentes. Sí existe una capacidad del espíritu de controlar el cuerpo físico del obseso, sin embargo, el espíritu obseso no pierde totalmente su voluntad. Existe un confrontamiento que hace que de vez en cuando él tome nuevamente control de su cuerpo y consiga expresarse. Y aun cuando él está siendo subyugado, él no pierde totalmente su voluntad. Entonces ahí Kardec nos muestra que esa subyugación es una fuerza psíquica y fisiológica que sufre el obseso. En los casos más importantes que podemos encontrar son los casos de los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos están en constante lucha con espíritus tanto encarnados cuanto desencarnados sobre esa cuestión de querer controlar el cuerpo. Y son procesos kármicos que vienen de nuestras reencarnaciones anteriores y que por nuestras fallas o nuestros errores nos vemos responsabilizados con hermanos que no han conseguido perdonar y que no han conseguido salir adelante. Sin embargo, a pesar de que la palabra posesión fue muy detallada en el libro de los mediums como una palabra no adecuada para los procesos obsesivos, Kardec menciona en obras póstumas que la posesión puede llegar a tener cierto grado de validad. O sea, puede existir que un espíritu pueda controlar totalmente el cuerpo físico, sin embargo no quedarse en el cuerpo físico de manera permanente, o sea, toda la encarnación. Otros estudios posteriores, pudiendo enfatizar a Herminio Miranda en su libro Diversidad de los carismas, él menciona un concepto que se parece un poco a la posesión,
que es el condominio espiritual. Lo que él menciona en el condominio espiritual es que es como si todos, el proceso obsesivo se participase varios inquilinos de un mismo apartamento. Todos tienen el derecho de usar ese apartamento porque están pagando de cierta forma por poder cohabitarlo. Entonces, el condominio espiritual es una semejanza a esta cuestión del condominio departamental, por decirlo así. El espíritu a veces consigue inhibir en casi su totalidad al espíritu encarnado que tiene por voluntad el cuerpo físico. Entonces esta palabra de posesión aún está siendo argumentada, discutida, colocando en la mesa por el hecho de que se han encontrado casos en los cuales pues parece que el espíritu obseso no tiene fuerzas para hacer frente al control de su cuerpo. Bien, una vez que ya mencionamos lo que es los procesos obsesivos por origen, que por su intensidad vayamos al origen. Normalmente, cuando uno está iniciando en la doctrina espírita y está uno estudiando, se tiene la sensación de que los procesos obsesivos solamente pueden surgir de desencarnado para encarnado. Y ahorita, como lo veremos, el origen es variado, es totalmente variado. Existe el proceso obsesivo de encarnado para encarnado. Vayamos a ejemplos simples para que nos podamos comprender cómo es que existen unos procesos obsesivos de encarnado para encarnado. Una madre o un padre superprotector con su hijo, haciéndolo vivir en una bola de cristal sin que él experimente o viva lo que tiene que vivir para su crecimiento intelecto-moral, puede llegar a ser un tipo de obsesión de encarnado para encarnado. Los profundos estados de celos, obsesión, posesión que se tiene sobre seres queridos, sobre el marido, la esposa, sobre el novio, la novia, sobre el hijo o el hija, sobre esos celos inmaduros, son procesos de encarnado para encarnado. He tenido oportunidad de ver dentro del círculo en el que convivo parejas que parece una simbiosis obsesiva entre los dos. O sea, la posesión de ambos es tan fuerte que no se dan cuenta que en vez de ayudar a su crecimiento moral, está siendo más perjudicial porque se terminan alejando de su círculo por el hecho de que los dos, siendo tan inseguros de sí mismos, son posesivos y celosos para con la pareja de una manera a tal punto de aislarse. Esos son, por ejemplo, casos de obsesión de encarnado para encarnado, porque psíquicamente uno está influyendo sobre el otro a tal punto de poder inhibir comportamientos, de poder libertarlo a salir adelante en las cuestiones que él tiene que pasar en esta vida. Pasamos al siguiente punto, que es la obsesión desencarnado para desencarnado, en el cual si bien nosotros como encarnados al menos que se esté en una sesión mediúnica no se puede observar estos procesos, los podemos ejemplificar en varios de los libros de André Luis y obviamente de otros grandes autores, en los cuales los procesos kármicos que uno va construyendo en su vida material, pues es claro que se mantienen en el plano espiritual. Espíritus que creyeron tener solamente una sola vida y que se aprovecharon de otras personas durante su última encarnación, muchas veces son recibidos por esas personas a las que él hizo sufrir del otro lado de la vida. Y comienza un proceso obsesivo y de simbiosis periespiritual y espiritual para hacerle pagar las cuentas que tuvo durante su encarnación anterior. Posteriormente tenemos la obsesión de encarnado para desencarnado. En me gusta siempre colocar algo que es muy importante para todos nosotros, porque este ejemplo normalmente lo terminamos realizando consciente o inconscientemente, y es la pérdida de seres queridos. Si bien nuestra sociedad
aún no comprende la trascendentalidad de su ser y nos construye constantemente a comportamientos materialistas, a comportamientos egocentristas, a comportamientos de que solo se vive una vez y entonces se tiene que vivir lo mejor posible, estar feliz en todo momento, y esto nos hace que nos olvidemos que lo único que tenemos, de lo único que tenemos certeza es de que nos vamos a morir, de que vamos a desencarnar. Pues no se trata el tema de la muerte con los familiares, se cree que siempre se va a vivir, no se toma en cuenta que en algún momento nuestros padres, nuestros hermanos y hasta nuestros propios hijos pueden llegar a desencarnar antes que nosotros. Y eso, al no ser practicado, al no ser educado, al no tener conciencia de que eso puede llegar a pasar, crea profundos sentimientos de apego, apego a las personas, ese sentimiento de posesión, de decir ya no está más conmigo, ya no tengo a mi madre, ya no tengo a mi padre, ya no tengo a mi hijo. Y esto genera procesos obsesivos de encarnado para desencarnado. Tenemos los ejemplos que Chico Javier daba a las cartas hacia las madres que perdían a sus hijos, perdían entre comillas, claro, en las cuales los mismos hijos desencarnados les mencionaba en las cartas a las madres que no se preocupasen, que consiguiesen salir adelante, que porque la vida continúa y que esa forma de extrañar, en vez de ayudar a nuestros seres queridos que dejan la parte encarnatoria más rápido que nosotros, no les permite su crecimiento espiritual. No se está enfatizando, y Divaldo Franco hace un énfasis muy fuerte. No se trata de no llorar a nuestros seres queridos. No se trata de eso. Se trata de ser consciente de que pasaje material no nos separa de ellos. Somos seres inmortales. Tenemos la capacidad de ser inmortales. Y en esa inmortalidad podemos vivir y revivir y experimentar y estar una y otra vez con todos nuestros seres queridos. Y con este alivio que la doctrina espírita nos trae, nos hace entrar en conciencia de que debemos ayudar a nuestros seres queridos del otro lado de la vida. Porque muchas veces no tenemos la capacidad, o nuestros seres queridos no tuvieron la capacidad de aprender de una doctrina que no nos define como cielo e infierno, o que no nos dice que después de la muerte no existe nada. Y esta doctrina que nos ayuda a comprender que existe la reencarnación, que existe la posibilidad de volver a vernos, pues nos tiene que ayudar a que también nos desapeguemos en ese contexto, en el contexto de que si el día de hoy o el día de mañana alguien de nuestros seres queridos no está, sabremos que no lo encontraremos más adelante. Y entonces estos procesos obsesivos de encarnado para desencarnado normalmente tiene ese tipo de características. Más adelante vamos a ver los tipos de obsesores que se pueden considerar como obsesores conscientes y o obsesores inconscientes, y ahí vamos a ver que muchas veces por nuestra falta de conocimiento sobre lo que pasa más allá de la vida, pues terminamos siendo obsesores inconscientes. Algunos que también son totalmente conscientes de lo que realizan, ¿no? Vayamos ahora al siguiente proceso obsesivo, que es de origen de desencarnado para encarnado, que es el que normalmente se estudia dentro de la doctrina espírita y es el que realmente se atiende en las sesiones mediúnicas, porque bueno, es como sabemos, existe 20 veces, de entre 20 a 30 veces más espíritus desencarnados que encarnados, y por lo tanto muchas veces de esos espíritus pues no tienen un contacto coherente o equilibrado con el plano espiritual, a tal punto de que se imantan al plano material creyendo que forman parte de ese plano, y por lo tanto se le tiene que ayudar en las sesiones mediúnicas. Entonces también, bueno, ejemplos los podemos mencionar muchos, vamos a ir mencionando aquí algunos cuando se hable sobre los tipos de obsesor, y bueno, vamos a ir contando algunas experiencias que hemos tenido oportunidad de pasar. Por último tenemos el quinto proceso obsesivo, que es sin duda el más importante de todos, hasta por intensidad y por origen, y es la autoobsesión. Nuevamente caemos, conócete a ti mismo
y la frase de Friedrich Nietzsche. Buscabas lo peor y te encontraste a ti mismo. Los procesos obsesivos surgen derivados de la conciencia o inconsciencia del espíritu que no está trabajando en su reforma íntima. Si yo sé muy bien que soy una persona orgullosa, intolerante, vanidosa, y aún así construyo y reconstruyo esa vanidad, ese orgullo y esa intolerancia, pues estoy generando un proceso autoobsesivo. Y ese proceso autoobsesivo abre las puertas a procesos obsesivos de otros espíritus, tanto encarnados cuanto desencarnados. La inseguridad y el miedo hace que vengan espíritus obsesores que me quieran manipular y controlar. Entonces, la autoobsesión es el primer punto a trabajar. Siempre que se recibe a alguien encarnado o desencarnado en un proceso de atendimiento fraterno, se le tiene que hacer ver al hermano que está queriendo recibir ayuda que la terapia comienza en él. Sí, nosotros lo ayudaremos con terapias, con agua fluidificada, con pases magnéticos, con tratamiento desobsesivo. Sin embargo, el comienzo de la jornada de modificación y reforma íntima comienza por él, por su voluntad. Como Cristo decía, ¿tú realmente quieres ser curado? Entonces, ese es el punto esencial en los procesos obsesivos. La autoobsesión es la puerta que abre a las consecuencias de otras obsesiones. Y esto nos ayuda a comprender que las obsesiones solamente son una consecuencia de una causa que es intrínseca, que es interna, que es inherente en mi falta de crecimiento espiritual psicoafectivo. Todo bien hasta aquí, veo que no hay dudas. Voy a dar una parada aquí para después pasar a lo que son el obseso. Buenos días, qué bueno que nos acompañen de diferentes partes de Latinoamérica, de Europa. Bien, vamos a continuar entonces. No hay dudas. Si tienen dudas, adelante, más adelante buscaremos leerlas y responderlas. Bien, entonces antes de irnos a la parte del obsesor, vayamos a la parte del obseso. ¿Quién es el obseso? O como se diría en portugués, el obsidiado. Vayamos al libro de Misionarios de la Luz, psicografiado por Chico y dictado por André Luis. En el capítulo 18 nos menciona, André y Alexandre están haciendo trabajos de comprensión sobre los tratamientos desobsesivos y ayudando espíritus tanto encarnados cuanto desencarnados en esos procesos obsesivos. Y en este caso, bueno, André y Alexandre se encuentran con un proceso obsesivo y André pregunta a Alexandre lo siguiente: ¿todo obseso es un medium en la acepción legítima del término? Alexandre le responde: mediums, mi amigo, inclusive nosotros. El obseso, sin embargo, además de medium de energías perturbadas, es casi siempre un enfermo, representando una legión de enfermos invisibles al ojo humano. Por eso, constituye en todas las circunstancias un caso especial, exigiendo mucha atención, prudencia y cariño. Aquí Alexandre nos hace ver algo muy importante. Todos los que están en un proceso obsesivo, tanto obsesor como obseso, son enfermos. Son personas que necesitan de un atendimiento, necesitan de que se les ayude. Y el obseso es el representante de una legión de obsesores. Entonces aquí ya nos está haciendo la separación. Ya no estamos hablando de demonios y nosotros nos estamos considerando como obsesos, como ángeles. No. Tanto el obsesor como el obseso están en un proceso de crecimiento intelecto-moral. Ya no es dividir de que ellos son los espíritus malos y yo soy el bueno. No fue el profesor que me reprobó. Fui yo que no estudié y que cuando llegó la prueba no estaba preparado y por lo tanto hubo consecuencias de mi falta de preparación. Entonces, en esta cuestión vamos nuevamente nivelando la cuestión de bien y mal. No, los dos están en crecimiento. Posteriormente, para seguir complementando esta definición de obseso, nos vamos a ir al libro de Evolución para Tercer Milenio de Carlos Toledo Rizzini, en el cual en la parte de obsesión dice: muchos obsesos se acomodan a la influencia de sus obsesores y acaban hasta gustando de ella. Cuando acontece que estos son alejados,
se sienten inquietos, angustiados y los atraen vigorosamente de nuevo. En una ocasión, en varias de las sesiones mediúnicas en las que he tenido oportunidad de participar, eh, hubo una ocasión en la cual se estaba atendiendo a una chica en la cual ella tendría que venir 4 sesiones para recibir ese atendimiento fraterno y bueno, pasaba lo que era el proceso de desobsesión correspondiente. En la primera sesión, bueno, vino un espíritu que presentaba ciertas características, no recuerdo muy bien cuáles fueron las características al momento de doctrinarlo. Bueno, se le mencionó que lo que estaba realizando pues no era bien ni para él ni para el espíritu que estaba obsesando, ¿no? El espíritu comenzó a entrar en razón, se le ayudó a que comprendiese y bueno, en la siguiente sesión esperábamos que bueno, él ya no viniera, que ya hubiera sido atendido directamente. Sin embargo, en la segunda sesión de estas 4, el espíritu se presentó nuevamente. Y entonces, cuando comienza a hablar, lo primero que él me dice es que ella me llama. No, uno intenta, pero ella me llama insistentemente. Así como ella sale del centro espírita, ella se imanta nuevamente conmigo. Entonces esto nos hace comprender lo que menciona Rizzini. Muchas veces estamos pidiendo ayuda, pero no tenemos la voluntad de ayudarnos a nosotros mismos. O sea, entramos al centro espírita buscando soluciones, paliativos, efectos placebo, que nos dé el agua fluidificada, que nos dé la doctrina, las doctrinarias, que nos dé los pases, que nos dé las sesiones de desobsesión. Y en cuanto salimos a la calle y comenzamos a vivir nuestra vida, pues mantenemos los mismos comportamientos, no modificamos nada y el proceso obsesivo pues se mantiene. Y esto es lo que nos hace comprender cómo existe una sintonía y un padrón vibratorio entre el obseso y el obsesor. Entonces, a veces existe esa confusión entre quién realmente está obsidiando a quién, obsesando a quién, porque pues el espíritu mismo encarnado ya se acomodó a las aflicciones, a los sufrimientos o a los comportamientos que están generando esas aflicciones y por lo tanto atrae nuevamente a espíritus que se enlazan con ese tipo de comportamientos. Bien, en el estudio sistematizado de la mediunidad, que es el libro que estamos utilizando para este curso, realizan 3 tipos de tipologías de obsesos. Esas tipologías de obsesos se basan en 3: psicópatas amorales, enfermos mentales, psicópatas absténicos y abúlicos. Si bien la categorización que se utiliza para definir a los obsesos es un poco fuerte por el hecho de que la palabra psicópata pues significa una perturbación mental muy fuerte, esto nos ayuda a comprender de una manera amplia cómo la reforma íntima es esencial y necesaria. La primera categoría son los psicópatas amorales, los cuales son espíritus endeudados que contrajeron débitos pesados en existencias anteriores y que después de una permanencia más o menos prolongada en las regiones espirituales de sombra y de dolor, volvieron a la reencarnación cuando se muestran inclinados a la recuperación de los valores morales en sí mismos. Transportados nuevamente a la cuna, comúnmente entre aquellos que lo indujeron a la caída, cuando no son de objeto de amorosa ternura por parte de los corazones que por ellos renuncian a la inmediata felicidad en las esferas superiores, son resguardados en el seno del hogar. Estos psicópatas amorales, grande cantidad de nosotros nos podemos encajar en este tipo de obsesos o en este tipo de espíritus en crecimiento por el hecho de que todos nos hemos equivocado. Y como menciona mucho los espíritus, todos somos criminales ante la ley de Dios. Y criminales no en el sentido de que tenemos que pasar por una punición, sino de que nos debemos responsabilizar por nuestros actos. Y estas psicópatas amorales, pues es claro que vienen a encarnaciones, pues a pagar los débitos, a expiar, más que pagar, a expiar y reeducar esos débitos que contrajeron o contrajimos en encarnaciones anteriores. Muchas veces se crea un círculo familiar con los mismos espíritus a los cuales uno se endeudó o que esos espíritus estaban endeudados con nosotros, así como espíritus que nos aman mucho y vienen
con nosotros para ayudarnos en esa caminada y crecimiento espiritual. Entonces, estos psicópatas amorales pues nos hace ver cómo nosotros pues por nuestra ignorancia o a veces por nuestra propia irresponsabilidad pues nos encontramos en necesidad de venir a la carne para reaprender y para mostrarnos primeramente a nosotros mismos y a la espiritualidad amiga de que estamos listos para dejar de sufrir y de pasar por las mismas situaciones que nos llevaron a esos sufrimientos. Posteriormente viene lo que es los enfermos mentales. Reconocemos con las enseñanzas de la doctrina espírita que todos aquellos portadores de esquizofrenias, psicopatologías variadas dentro de un proceso kármico son entidades normalmente vinculadas a graves débitos, a deudas de delitos sociales y conforme nos hallamos dentro de ese cuadro de compromisos, esas psicopatologías de múltiple denominación asumen una intensidad mayor o menor. Bueno, esta cuestión de los enfermos mentales pues es un grado un poco más fuerte, son psicopatologías que pueden realmente llegar hasta perturbar las cuestiones fisiológicas. Podemos hablar del autismo, podemos hablar de la epilepsia, podemos hablar de la esquizofrenia, podemos hablar de un sinnúmero de patologías tanto fisiológicas como psíquicas que son derivadas de los procesos kármicos y que bueno, traen una cierta reminiscencia tanto periespiritual como psíquica. Posteriormente viene lo que es los psicópatas absténicos y abúlicos, a aquellos espíritus relativamente corregidos en las escuelas de rehabilitación de la espiritualidad, que se desarrollan en el ambiente humano encuadrados entre los psicópatas absténicos y fanáticos, o identificados como representantes de varias enfermedades y delirios psíquicos, muchas veces hasta de influencias sexuales diversas. Entre la primera categoría y la tercera categoría nos encontramos la mayoría de nosotros en los cuales estamos en vías de progreso y de crecimiento, en el cual pues bueno, tenemos que trabajar sobre la mejora interna, sobre nuestros vicios, sobre nuestros malos comportamientos y pensamientos, y que bueno, si no derivan en un trabajo constante de vigilancia, de voluntad y de amor a sí mismo y a los demás, pues pueden llegar a categorizarse como obsesos y generar un proceso obsesivo. Posteriormente tenemos lo que es la definición del obsesor. El obsesor en el libro de los mediums, en el capítulo 23 de la obsesión, se nos menciona lo siguiente: entre los temas que la práctica del espiritismo presenta es preciso colocar en primera línea obsesión, o sea, el imperio que algunos espíritus saben inducir en algunas personas. Este ocurre por causa de los espíritus inferiores que buscan dominar. Los buenos espíritus no imponen ningún tipo de influencia. Ellos aconsejan, combaten la influencia de los espíritus inferiores. El día viernes se dio un pequeño video sobre si existía el diablo. Normalmente cuando se habla de obsesores, y bueno, en este caso Latinoamérica, que es un continente que tiene una influencia católica y cristiana muy fuerte, pues se tiene mucho esa concepción del diablo, de que existen espíritus dedicados totalmente al mal. Aquí Kardec coloca dos palabras que son muy importantes para comprender cómo él ya no quería seguir con ese concepto simbólico del diablo y de los demonios. Él decía espíritus inferiores. Esos espíritus inferiores son espíritus que, bueno, ya sea por su cantidad de reencarnaciones, por su ignorancia, o por su irresponsabilidad, pues se dedican temporalmente a hacer el mal. La palabra diablo, no existe un diablo en sí. El diablo es una construcción de nuestra mente, es un arquetipo interno de nosotros que creamos para decir que hay algo externo que nos hace ir para el mal. El único diablo que existe es el diablo de nosotros mismos, el que está dentro de nosotros. Ese diablo de nuestras malas influencias, ese diablo de nuestras imperfecciones, ese diablo de nuestros vicios. Pero el diablo físicamente no existe. No existe un espíritu que pase una eternidad generando mal. Solamente existen espíritus inferiores. El día de hoy puedo ser un obseso, pero ayer fui un obsesor. O el día de mañana, si no sé
si no llevo a cabo el Evangelio de Jesús y no comprendo mi reforma íntima, puedo seguir siendo un obsesor. Entonces todos de nosotros, cada uno de nosotros ha sido obsesor y ha sido obseso en alguna parte de nuestra vida. Entonces esto nos hace nuevamente quitar esta cuestión del infierno, de los espíritus malos, de los demonios, y empezamos a entender que somos realmente todos uno mismo, todos estamos parte de esta gran evolución, y por lo tanto nos hace ver al obsesor de una manera más fraterna, de una manera más amorosa, de una manera más comprensiva. Sigamos en esta definición de obsesor, y ahora vamos para el libro de Herminio Miranda, que es el diálogo con las sombras, que es el que vamos a estar utilizando ahorita para ir definiendo los procesos obsesivos, los obsesores y así. En esta definición de Miranda, él coloca: del otro lado de la moneda encontramos los espíritus envueltos en dolorosos procesos de perturbación moral. No nos iludamos con sus rencores, sus gritos, su violencia y agresividad. Son terriblemente infelices. A pesar de todo cuanto digan o hagan, el escudo de odio que aparentan no pasa de una defensa desesperada contra la infiltración benéfica del amor. Aquí me gustaría contar un caso en el cual tuve la oportunidad de ser el que dio la comunicación. El espíritu se mostraba, él vino cuando realizo el proceso psicofónico de interpenetración psíquica con el espíritu mostraba una agresividad muy fuerte. Los chakras, en cuanto él estaba dentro o interpenetrado conmigo, era tan fuerte que el chakra gástrico y el chakra cardíaco se mostraba muy perturbado, se aceleraba. El espíritu comunicaba que quería asesinar a todos, él quería ver sangre, él se daba como un espíritu violento, y le decía al doctrinador que ni intentara hablar con él, que él lo único que quería era ver sangre, que él quería ver sufrir a las personas, que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para ver sufrir a las personas. Ese era el pensamiento y la monoidea que el hermano tenía. Y bueno, conforme el doctrinador fue hablando, mencionándole que cuál era realmente el objetivo de eso, para qué realmente quería hacer esto, qué iba a hacer después de que consiguiese ese objetivo que tenía en la mente, que si eso realmente lo iba a hacer feliz, que por qué no se abría la oportunidad de pensar de otra forma. Y conforme fue avanzando la conversación, el espíritu se fue calmando poco a poco. Poco a poco. El espíritu, se mostraba un poquito rejego al comportamiento que traía. Sin embargo, casi al final del diálogo que se dio entre el doctrinador y el espíritu, él consigue percibir a su madre, ¿no? El doctrinador, que también era medium, consigue incorporar o hacer la psicofonía de la madre del espíritu que estaba en este caso en mi cuerpo. El espíritu, al conseguir ver a su madre, pues comienza a llorar y comienza a darse cuenta del sentimiento que estaba inmerso en él. Él se arrodilló delante de su madre y le pedía perdón por todo lo que había hecho, le pedía perdón, y él obviamente que se sentía pues solo, se sentía olvidado por sus seres queridos. Sin embargo, pues la madre, como le comentó, la mamá le dijo: pues yo estuve contigo todo el tiempo, sin embargo, pues tú no te diste cuenta, ¿no? Tú estabas tan sumido en tus propios pensamientos, en tus propios sufrimientos, que no te diste cuenta que yo estuve esperando el momento en el que tú pudieras abrir los ojos y darte cuenta que estábamos aquí. Entonces el espíritu, que se mostró violento, agresivo, con voluntad de sangre, fue un espíritu que simplemente necesitaba amor. Y eso es lo que Cristo vino a practicar, y eso es que la doctrina trae como énfasis: sin caridad no hay salvación. Ese espíritu no necesitaba ser recibido con agresividad y decirle que estaba mal, que no comprendía lo que hacía. No, necesitaba simplemente amor. Y vamos a ver en la siguiente sesión cómo ir ayudando a los espíritus obsesores a comprender ese diálogo. En este momento, solamente vamos a ir definiendo los obsesores y vamos a ayudar primeramente al obseso. Vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que puede hacer
la persona que está como obseso o que está queriendo modificar o que está recibiendo algún tipo de perturbación. Bien, antes de pasar a los tipos de obsesores, creo que me gustaría ver si hay aquí algunas dudas para no ir generando más preguntas sin responder y que al final... Ok, a ver. La ley de causalidad sería el principio para comprender y reconocer los procesos de obsesión. Normalmente tiende a haber, los procesos de obsesión tienden a ver con cuestiones kármicas. Sin embargo, no es totalmente, o sea, no es que todos los procesos obsesivos tienden a ver con karma o con ley de causalidad. Existen ciertos procesos kármicos, ciertos procesos obsesivos que tienen una tendencia sobre las cuestiones de vicios. Por ejemplo, ya mencionamos al del alcohólatra. A veces espíritus que no tienen relación entre sí, por lo menos psicoafectivamente, se enlazan por medio de vicios. El sexo, el alcohol, las drogas, la avaricia, el poder. Y entonces espíritus se imantan unos a otros por medio de esos vicios e imperfecciones. Entonces sí puede existir el mecanismo kármico, sin embargo también hay otros puntos en los cuales no es el punto principal. Existe una imantación entre los espíritus encarnados y desencarnados con base en su crecimiento intelecto moral. Psicópatas abúlicos. Esta cuestión de la definición en cuanto a psicópatas absténicos y abúlicos o sea, no me gusta tomar la definición totalmente encajada en el concepto por el hecho de que, bueno, hay otros autores igual de destacados que los que, no recuerdo del libro, este viene de Lesme, pero no recuerdo exactamente de qué obra se tomó, que también pueden enfatizar lo mismo. Si bien esa categoría de abúlicos y absténicos son espíritus que ya tienen un cierto grado de conciencia del mal que hicieron y se encuentran en vez de expiación en pruebas. Se podría como colocar esos espíritus que deciden, por ejemplo, venir con algún tipo de enfermedad o espíritus que siguen siendo obsidiados, obsesados por el hecho de las cuestiones que se hicieron en el ayer, pero que el espíritu ya no está más inclinado a esos comportamientos. Un ejemplo, el ejemplo más claro de Divaldo Franco, la máscara de hierro, por ejemplo, el espíritu de la máscara de hierro. Ese espíritu, pues bueno, tenía ciertos compromisos kármicos con Divaldo, y a pesar de que Divaldo era un espíritu que ya se dedicaba al bien desde su reencarnación anterior como Douglas Home, pues el espíritu no había conseguido perdonarlo. Entonces esa palabra absténico o abúlico es por eso que al inicio mencioné que, bueno, el concepto puede ser un poco agresivo, sin embargo tiene la tendencia a colocar los tres tipos, ¿no? Los que están expiando, los que se están probando y, bueno, los que están totalmente aún en la responsabilidad, y, bueno, tienen que pasar por procesos de expiación mucho más fuerte. Mm, Vamos a ver qué otras. Esta pregunta que hace Aurea es muy importante. Buenos días, pero ¿por qué si la mamá y el espíritu estaban del otro lado del velo necesitaba de la incorporación para verla? No era necesario que se incorporara en el dialogador. Sin embargo, se necesitaba de el proceso de desobsesión en la materia. Como mencionamos, los espíritus desencarnados, si nos vamos ahorita a un análisis crítico sobre cuántas personas conocen el plano espiritual, como la doctrina espírita lo explica, podemos depararnos con que 80-90% de la población del mundo pues no conoce realmente qué es lo que pasa posteriormente a la vida
después de la muerte. Y por lo tanto, en su grado de inconsciencia, pues se apegan mucho más a la materia. Entonces, cuando se apegan mucho más a la materia su densidad fisiológica, dado que ya mencionamos que la psique, nuestro espíritu, es capaz de modificar la materia hasta cierto punto y modificar su propio perispíritu a punto de densificarlo, utilizarlo conforme a su crecimiento intelecto moral, pues cuando ellos van al plano semimaterial, pues no comprenden que están en ese plano y por lo tanto su densidad y su falta de comprensión hace que no consigan ver aquellos espíritus que ya comprendieron que están en otro plano. Entonces muchas veces, y en los casos de André Luis hace un ejemplo en varios de sus libros, en los cuales ellos están observando, un caso muy fácil es en el libro de Sexo y Destino, en el cual están observando un proceso de vampirismo de un señor que tiene dos espíritus que les gusta el alcohol, y ellos llegan y los espíritus no los ven, no los identifican. ¿Por qué? Por el padrón vibratorio. Como su padrón vibratorio, su sintonía es diferente, los espíritus superiores tienen una sintonía que les permite observar a los espíritus que se encuentran en evoluciones inferiores. Sin embargo, el viceversa no existe. O sea, los espíritus inferiores solo consiguen ver lo que ellos, en el padrón vibratorio en el que se encuentran. Entonces, las sesiones de desobsesión o atendimiento fraterno a espíritus desencarnados es muy importante porque permite la identificación y la modificación primeramente monoideática y de los pensamientos que ese espíritu está construyendo, y posteriormente permite el reconocimiento de que existe algo más allá de lo que él está pensando y de las personas con las cuales se está relacionando. Entonces eso es importante. O sea, hay casos en los cuales uno desencarna y no consigue tener una comprensión de que está siendo ayudados. He tenido oportunidad de leer un libro que es de Ian Stevenson y Jim Tucker, que hablan sobre las reencarnaciones y la comprobación de las reencarnaciones por medio de los niños. Y cuando los niños están hablando sobre esas reencarnaciones, ellos dicen que luces los ayudan, o que hay alguien que le indicó que tenía que reencarnar. A veces en esas encarnaciones que ellos obviamente se encuentran en esos estados primarios, pues no saben que están siendo ayudados por espíritus amigos. ¿Por qué? Porque pues el hecho de que su grado de conciencia o su grado en el momento de reencarnar, pues resulta muy rápido que ellos no entraron a un proceso de, por ejemplo, ir como André Luis, a una casa espiritual. Entonces, los tratamientos de atendimiento fraterno resultan a veces muy importantes porque periespiritual y psíquicamente los espíritus desencarnados están mucho más imantados y se asemejan mucho más a los espíritus que tienen un cuerpo físico que a aquellos espíritus superiores que tienen un cuerpo más sutil. Y los espíritus superiores se pueden presentar a ellos, sí, pero hasta que ellos consigan abrir al paso a la resignación y a la comprensión de sí mismo, más allá de esa monoidea enferma que pueden estar teniendo. ¿Ok? Eso del el espíritu de la máscara de hierro, lo más importante es está la película de Divaldo Franco, ya está en portugués en YouTube. Sin embargo, no sé si esté con traducción en español. Ahí él habla en esa película que fue la vida de Divaldo Franco, podemos encontrarlo, y en diferentes conferencias que Divaldo ha dado, él explica sobre ese espíritu que él decía, el espíritu de la máscara de hierro, ¿no? Entonces, ese ejemplo pues nos ayuda a comprender cómo, pues aun cuando somos espíritus que ya intentamos mejorar y estamos intentando ayudar a otros, pues tenemos nuestros procesos kármicos, y más cuando un espíritu no consigue perdonar, pues puede seguir imantado a nosotros. ¿Por qué? Porque existe una relación con nosotros. Sin embargo, existe casos en los cuales espíritus obsesores que quieren vengarse de aquí espíritu que quiera hacer el bien, pues ellos dicen, a pesar de que no puedo llegar a ti, pues te intentaré que pues todos los que tú amas pues se intenten enlazar conmigo. Una vez que ellos no consiguen pues no consiguen influenciarnos más porque ya no estamos en su padrón vibratorio, pues lo que si ellos quieren es realizar el mal, pues buscan alguna forma de estar influenciando a personas queridas que pues no tienen el grado de evolución que uno, gracias a Dios, ha adquirido, ¿no? Vayamos entonces a la parte de la tipología de los obsesores. Aquí los vamos a dividir según su intención y según su comportamiento. En cuanto a su intención, ya mencionamos preliminarmente
que es conscientes o inconscientes. Vayamos primeramente a los espíritus, a los obsesores inconscientes. Obsesores que no tienen intención de hacer el mal. Hay obsesores que no son totalmente malos. Es preciso que se diga, como que nadie es absolutamente malo. Antes son enfermos de alma, poseen semillas de bondad, recursos positivos que están adormecidos. No todo obsesor tiene conciencia del mal que está practicando. Existen aquellos que actúan por amor, por celos, pensando ayudar o queriendo solo quedar junto al ser querido. Son más bien personas perturbadas en términos afectivos. Aman egoístamente. Exigen igualmente exclusividad en las relaciones afectivas. Otras veces aman a alguien de forma pervertida con exceso apego. Aquí me gustaría contarles una experiencia que tuve de un espíritu que tuve oportunidad de dialogar. Estaba siendo atendido un hermano encarnado, un señor alrededor de unos 30, 40 años. Y ahí el medium recibe a nuestro hermano desencarnado y una vez que comienza a dialogar, pues el espíritu comienza a representarse como mujer, ¿no? Y entonces este espíritu comienza a mencionarnos que, bueno, que él es suyo, que le pertenece, que su objetivo principal es estar con él. Y bueno, ahí intentando dialogar, aprendiendo sobre qué es lo que estaba realmente pasando en ese proceso, le pregunté cuál era realmente la cuestión, que se había sufrido por causa de él, y ella me respondió, no, él me amó mucho, él es una persona que me ha amado mucho, fuimos esposo, marido y mujer en la encarnación anterior, y bueno, pues yo soy su mujer y pues como lo amo mucho, igual como él me amó, pues yo tengo que estar aquí. Ahí entonces le hicimos comprender, ok, usted está en el plano espiritual, hermana. Él está en una nueva encarnación. Yo no sabía si el hermano encarnado estaba casado, ¿no? Yo le hice el énfasis de, bueno, y él puede ya tener hasta una familia, puede tener hijos, y él sigue su vida y usted está aquí totalmente ligado a él sin vivir la suya. Yo sé que usted lo ama mucho y yo sé que su amor pues es profundo y es sincero. Sin embargo, yo creo que es oportunidad de comprender que pues ustedes están en una caminada diferente en este instante y que tal vez más adelante pues uno se puede reencontrar y seguirse amando, pudiendo ser nuevamente pareja o a veces hermanos, amigos, madre e hijo, padre y madre, padre e hijo, disculpen. Y entonces ese espíritu comenzó a entender y inconscientemente ella estaba haciendo un proceso obsesivo sobre una persona que mucho amaba, pero amaba de manera posesiva, amaba de manera apegada y no comprendía que se tenía que soltar. El hermano que estaba ahí era un hermano que ayudaba a la casa espírita, que hacía el bien a todas las personas que intentaba ayudar. Y en ese tratamiento pues uno se dio cuenta de cómo el propio hermano estaba ayudando a tal punto de que bueno, los espíritus que él había dejado atrás para esa nueva encarnación pues le sentían el amor que le había dado, ¿no? Vayamos a los obsesores vinculados al mal, por decirlo así. Como ya mencionamos, no hay espíritus dedicados al mal eternamente. Transitoriamente se entregan a la fascinación de la maldad, de que se hacen cultores enceguecidos y alucinados por las tormentosas desesperaciones que se permitieron fomentar y que los retienen en las consecuencias de una prolongada locura. Verdugo impiadoso de sí mismo, pues todo mal siempre termina por hacer infeliz a aquel que le rinde culto servil. Son pobres desequilibrados que intentan inducir a la desarmonía en la que ellos mismos viven. Estos espíritus, bueno, son los espíritus que ahorita veremos conforme a su grado de comportamiento, que pues creen que no existen leyes naturales, no las conocen, esas leyes morales que nos rigen a todos nosotros, consciente o inconscientemente nos rigen, y pues se creen con el poder de poder modificar esas leyes y que ellos pueden crear sus propias leyes para castigar, para hacer sufrir a otros hermanos encarnados y desencarnados, que al final del día terminan siendo procesos kármicos para ellos mismos y demuestran su falta de seguridad, sus miedos, sus propias imperfecciones y sufrimientos. Bien, vayamos entonces a la tipología con base en el comportamiento.
Existen, el primer, esta tipología la vamos a utilizar del diálogo con las sombras de Herminio Miranda, y está el primero que coloca, que es el dirigente de las tinieblas. Comparece para observar, explica Herminio, estudia a las personas, sonda al doctrinador, se siente más de cerca los métodos de acción del grupo mediúnico a fin de tomar sus previdencias. Es un tipo dictador, es, podremos decirlo, el CEO de las zonas umbralinas. Este tipo de espíritus son espíritus demasiado inteligentes, son espíritus que tienen un conocimiento sobre el plano espiritual muy amplio, sobre el magnetismo, la sugestión, la hipnosis, conocen muy bien las bases del espiritismo muchas veces, sin embargo no comprenden el fondo. A veces son espíritus. Este tipo de espíritus no he tenido la oportunidad de doctrinarlos, sin embargo he tenido la oportunidad de verlos. Y son espíritus que tienen una inteligencia muy fuerte, una energía que se emana y se siente al momento de que ellos llegan y de que ellos comienzan a hablar. Son los espíritus que intentan influenciar, son aquellos que se dicen los que están en contra del Cristo, cuando se mantuvieron en religiones judíos o del islamismo. A veces son los mismos protectores de la Iglesia Católica, del Evangelio de Jesús, en el plano espiritual. A veces son los materialistas, aquellos filósofos que mantuvieron esa filosofía y quieren llevar a la comprensión nihilista, aún ellos estando en el plano espiritual. Esos CEO de las tinieblas son espíritus que se tiene que tener mucho cuidado al momento de dialogar, y que son espíritus que son muy inteligentes. Ahorita vamos a colocar un ejemplo de que bueno, no era no lo, yo lo categoricé no como CEO de las tinieblas, sino como otro tipo de espíritu que tiene un parecido con este tipo de categoría de obsesor. Posteriormente está el planeador, que es frío, impersonal, inteligente, culto, maneja muy bien el sofisma, excelente dialéctico, pensador sutil que se aprovecha de cualquier descuido. Aquí Herminio Miranda habla sobre un sacerdote. Ese sacerdote, no sé si fue en ese mismo diálogo en las sombras o fue en otro libro, habla sobre ese sacerdote que conocía muy bien el Evangelio, sabía decir los pasajes bíblicos bien estructurados. Y Herminio Miranda lo que le hace comprender es que no era importante la forma y los pasajes que mencionaba, sino la enseñanza que tenía Cristo para dar en el fondo de ese pasaje bíblico. Y entonces, conforme a eso, Herminio Miranda comprende que no podía colocarse al tú por tú con un espíritu que conocía las escrituras de una manera detallada y eficiente, pero le podía enseñar por medio del amor lo que estaban diciendo esas escrituras. Uno tiene que ser muy inteligente. El ser dialogador es una responsabilidad muy grande, por el hecho de que uno tiene que estar en todo momento cuidando sus propios pensamientos y no caer en las energías de los espíritus que uno está intentando ayudar, porque a veces son espíritus demasiado inteligentes que pueden hacernos dudar de lo que estamos diciendo. En una ocasión hubo un espíritu, normalmente yo soy una persona que me gusta mucho la filosofía, y me gusta mucho leer sobre, filósofos, aunque no sean espíritas, tanto nihilistas, sea cual sea el tipo de orientación, me gusta leer. Y bueno, esa vez el medium tuvo la oportunidad de dar mensaje de un espíritu que, bueno, era como se caracterizaba como un filósofo, así lo categoricé. Y ese espíritu comenzó a hablarme sobre la existencia de Dios y de Cristo de una manera muy detallada. Él explicaba muy bien. Son de esos espíritus que tienen una forma de sugestionar con grado con la intención de su inteligencia, a tal punto de que uno queda confundido de lo que realmente piensa o de lo que realmente siente. En ese momento, pues yo me di cuenta de que pues no podría argumentar con base en lo que a mí me gusta argumentar, y me di cuenta de que era un ignorante ante él, ¿no? La única forma en que sentí la intuición por parte de mi mentora fue: háblale de amor. Y ok, toda esa filosofía le ha ayudado para el amor con sus padres. Usted se acuerda de sus madres, de su madre, de sus hijos, de su... toda esa filosofía que usted me dice le ha ayudado para tener una buena comunicación con ellos.
y en ese momento él se dio cuenta de que pues nunca había tenido nuevamente una comunicación con alguien de su familia, con un ser querido. Entonces ahí él nuevamente es sacarlo de ese juego que él quería jugar con nosotros sobre la filosofía y hacerle comprender que bueno, que él estaba ahí para ser atendido y para ser ayudado y que tenía que darse cuenta de que pues si esa filosofía pues no lo había hecho feliz y no estaba en paz y que se encontraba en una situación difícil, pues que podría salir adelante por medio del amor. Entonces uno tiene que ir reconociendo eso, es algo importante en la parte del diálogo, que no se puede hacer una receta de cocina. Es algo muy importante en las sesiones de desobsesión, de entendimiento fraterno, no hacer recetas de cocina. No se puede atender a los mismos al espíritu de la misma manera que se atiende al siguiente. Si en las psicoterapias entre encarnados, en las terapias psicológicas que uno recibe cuando va al psicólogo o hasta mismo cuando va al psiquiatra, el psiquiatra no nos atiende de la misma manera que atendió al paciente anterior, ¿por qué nosotros vamos a tratar a los espíritus desencarnados como si todos tuvieran el mismo padecimiento? Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, estas categorías que estamos mencionando para que uno se dé cuenta de que así como en el plano material existe una diversidad de personalidades, una diversidad de pensamientos, una diversidad de ideologías, en el plano espiritual es igual y uno tiene que estar preparado para hacer frente a eso. Posteriormente vienen en la categoría 3 lo que son los jueces, por decirlo así. Ellos son fríos aplicadores de las leyes. Este ejemplo que coloca Herminio Miranda me gusta mucho porque creo que siempre uno al final de cuentas termina siendo un grande juez de la vida de los demás. Siempre uno está directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, creyéndose apto para decir qué es lo que la persona está haciendo bien o qué es lo que la persona está haciendo mal. Y en este caso, Herminio coloca un ejemplo en el cual hay un espíritu que llega a la sesión del atendimiento fraterno y trae lo que hace la semejanza, lo que hacía el medium, es como si trajese una grande carpeta sobre sobre un espíritu en específico y todos los errores que ese espíritu había tenido. El espíritu estaba encargado de ser el juez de ese espíritu, que bueno, Arminio no menciona quién era ese espíritu que él quería enjuiciar, y entonces él lanza ese carpetazo y comienza a abrir la carpeta para mostrar lo que él había hecho, todos los errores que había hecho. Y en cuanto comienza a leer ese juez sobre los errores, se va dando cuenta que está leyendo su propia vida. Está hablando sobre sus propias encarnaciones y sus propios delitos. Entonces, cuando él comienza a leer y se da cuenta de que no era la carpeta que él traía, obviamente la espiritualidad amiga hizo ese cambio magnético para que se viera que el libro traía esos acontecimientos, pues es claro que él se da cuenta de que pues no tenía ni el poder ni la fuerza para juzgar a otro cuando él mismo tenía deudas a ser expiadas y a ser probadas. Y ahí con base en eso, pues es claro que Herminio, con la intuición que él tenía y con ese grande diálogo que él ya había aprendido a tener, pues le empieza a decir que nadie lo estaba juzgando, que le estaban demostrando que no podía colocarse en esa posición y que lo mejor era comenzar a verse a sí mismo antes de estar viendo lo que otros espíritus estaban haciendo o no de su vida. ¿Ok? Vayamos al otro punto, otro tipo de categoría que es el ejecutor. El ejecutor se siente totalmente desconectado de la responsabilidad cuanto a las atrocidades que practica, pues no es el que manda, apenas ejecuta órdenes, busca remuneraciones de algún tipo. Este tipo de ejecutores son espíritus malos, pero no son espíritus a tal punto inteligentes para tener un grupo de control. El CEO de las tinieblas hace mucho uso de esos CEOs de las tinieblas hacen mucho uso de este tipo de espíritus, los cuales por un objetivo que no se dan cuenta que es perjudicial para ellos directamente, pues se hacen partícipes de un grande grupo que dirige para hacer mal a otros espíritus. Por ejemplo, espíritus que crean grandes grupos en el lado de semimaterial o en los desencarnados para hacer caer la doctrina, pues hacen uso de esos ejecutores prometiéndoles que si ellos los ayudan a que ese centro espírita cierre, pues van a ayudarlos con esa
con ese pendiente que ellos tienen con otros encarnados. Y pues esa promesa los hace que ejecuten las, pues las obsesiones que muchas veces perturban hermanos encarnados y desencarnados. Entonces, ese ejecutor también no se le está quitando la responsabilidad. Es claro que es más responsable el CEO de las tinieblas, pero también es responsable él por aceptar realizar el mal y por practicarlo. Posteriormente viene lo que es el religioso, que se les coloca como los celosos trabajadores del Cristo, empeñados en la defensa de su iglesia. Ya mencionamos este caso, que son espíritus que, con ese grado de fanatismo que los caracteriza en el plano encarnatorio, llegan al plano espiritual con ese fanatismo y se juntan a grupos de las diferentes religiones o posturas filosóficas para seguir con esa destrucción de las demás ideologías. Posteriormente viene lo que es el espíritu materialista. El materialista vivió en la carne convicto de que además de la materia no existe nada y que después de la muerte solo hay silencio y oscuridad del no ser. Estos espíritus son muchos espíritus. Este es uno de los casos de las experiencias que más he tenido de oportunidad de esclarecer. Son espíritus que no saben dónde están, que solo ven oscuridad, que no entienden dónde están, que ellos habían visto su propia muerte, que no comprenden cómo es que pueden estar ahí. Y con esos espíritus se tiene que tener mucho tacto, porque no se les puede decir que están muertos. Ya estás muerto. No, es como si alguien me dijera en este instante, sin ningún tipo de entendimiento, que tengo un cáncer terminal. Tienes un cáncer terminal, te vas a morir mañana. Imaginen que alguien les dijera de esa forma, sin ese tacto, esta cuestión. Es claro que sería algo muy fuerte, muy chocante para nosotros. Entonces los materialistas llegan a las acciones espíritas intentando comprender qué es lo que pasa con ellos. Y ahí uno tiene que ir hablándoles. Es que nosotros somos seres inmortales, hermano. Usted simplemente cambió de plano, pero tanto usted como yo estamos vivos. Usted me está escuchando y usted está hablando conmigo. Sienta cómo vos está escuchando, sienta cómo vos está sintiendo y vea que realmente es inmortal. Ahora es oportunidad de darse cuenta de que puede salir adelante. Entonces estos materialistas podría categorizarse como no conscientes de la cuestión de lo que están pasando. Posteriormente viene la categoría 7, que es el intelectual. No siempre es materialista, es un binomio entre cerebro y corazón, el cual el hombre debe buscar equilibrio, y bueno, se dejaron influenciar por una parte de ese binomio, que en este caso sería la parte intelectual. Ya mencionamos el ejemplo del filósofo que mencioné anteriormente. Posteriormente viene lo que es el vengador. La venganza se desdobla a partir de un caso personal, pero es común encontrar también un vengador impersonal, aquel que trabaja para una organización opresora. Ese vengador, bueno, se asemeja también a lo que es el ejecutor, ¿no? Y la venganza, pues, ese es otro de los grandes males de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. Somos personas con resentimientos y constantemente estamos guardando enojos y odios de cosas anteriores y construimos y reconstruimos. Y si no vemos sufrir a la persona que nos hizo sufrir, pues no estamos felices. Esa es la famosa ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Y es por eso que Cristo nos mencionaba que era necesario perdonar 77 veces 7 cada falta. Cada falta 77 veces 7. Entonces, los vengadores y los materialistas son los que más se presentan en la casa espírita, por el hecho de que pues no conseguimos perdonar faltas pequeñas o faltas que, si fueron muy grandes en el pasado, ya no son más parte de nuestra vida encarnatoria. Y si no conseguimos liberarnos de esto, vamos a seguir manteniendo procesos reencarnatorios con base en esa falta de perdón. Joana de Angelis decía mucho, y ya hemos mencionado anteriormente esta frase, que todo odio es un amor mal desarrollado. Aquella persona que nosotros creemos que odiamos, realmente no la odiamos. La amamos por eso que nos muestra. Pero no entendemos que la amamos. Simplemente decimos, no, yo la odio, no la quiero ver lejos de mí. Es una persona que no consigo soportar. Sin embargo, ya sea porque nos muestra algún tipo de comportamiento que nosotros mismos no hemos trabajado,
o porque realmente la amamos pero ella no nos amó o él no nos amó en reciprocidad en comparación de lo que nosotros creímos que estábamos dando. Entonces estos vengadores son otro característico. Y luego existe una categoría 9 que a mí me gusta incluir en la categoría 10 porque es el mismo proceso. La categoría 9 es los magos y los hechiceros y la categoría 10 son los magnetizadores e hipnotizadores. ¿Por qué me gusta colocarlos a esos magos, hechiceros, brujas en el mismo de magnetizador e hipnotizador? Porque al final de cuentas los hechizos o las magias que se hacen en el plano espiritual terminan siendo procesos de magnetismo, sugestión e hipnosis que hace que tanto espíritus encarnados cuanto desencarnados pierdan cierto grado de voluntad en el proceso obsesivo. Entonces estos se caracterizan por el profundo conocimiento sobre el magnetismo y obviamente van influenciando a aquellos espíritus que no tienen la capacidad de hacer frente por inconsciencia o porque realmente el espíritu que está hipnotizando es mucho más fuerte. Estos ejemplos que podemos colocar son los famosos casos de licantropía que se han mencionado en varios de los libros espíritas, en los cuales espíritus llegan a las sesiones mediúnicas pareciendo lobos o animales, con esa bestialidad por el hecho de que fueron magnetizados a tal punto que modificaron su propio perispíritu, les hicieron modificar su propio perispíritu asemejándose a animales. Herminio Miranda los caracteriza como profundos conocedores y hábiles experimentadores de las técnicas de la inducción. Bien, vamos a dar aquí a ver si hay... Creo que no hay... Esa diferencia que da nuestro hermano José Antonio es correcto. Ya una vez que mencionamos que la mente es capaz de modificar la materia, los procesos obsesivos perturban mucho al cerebro y más cuando son subyugaciones a tal punto de, bueno, pues crear inhibiciones o mismo patologías, ¿no? Fisiológicas. Ok, ya está de cómo liberarnos de esos procesos de autoobsesión y obsesión de estas tipologías. Vamos a dar una pequeña énfasis, un pequeño énfasis de cómo ir tratándolos. Sin embargo, se les recomienda mucho ver hay una conferencia que tuvimos oportunidad de dar aquí, está en la página del Consejo Espírita de México. Creo que se llama La desobsesión comienza en usted o comienza en ti o procesos de desobsesión. Se dio hace como unos 3-4 meses. Sin embargo, ahorita vamos a dar también como un breve resumen de esa grande conferencia que dimos. Uh, Aquí tiene una pregunta, pero no estoy consiguiendo. ¿Un espíritu obsesor puede detectar las imperfecciones del cerebro del espíritu encarnado para usar esta desventaja o inmadurez mental del encarnado y controlarlo mejor? Sí, lo que debemos comprender es que cuando existe cierta perturbación o cierta patología en el cerebro, tenemos que comprender que toda patología fisiológica es derivada o sea, es consecuencia de la cuestión periespiritual y la cuestión espiritual. O sea, cuando un espíritu reincidiendo en ciertos comportamientos a tal punto de que dilaceró su periespíritu y ese espíritu dilacerado se muestra en una encarnación posterior con patologías fisiológicas o con daños cerebrales, pues es claro que el espíritu obsesor no se va a ir a la cuestión del cerebro, él se va a dar cuenta que el cerebro está dañado. Sin embargo, el proceso obsesivo surge, como menciona Kardec, en la interpenetración psíquica y en la interpenetración periespiritual. O sea, él se va más a la raíz, que la raíz sería el periespíritu de la cuestión fisiológica y la parte psíquica que es los comportamientos psicoafectivos. Entonces, si ve que tiene cierto daño en el cerebro, él se da cuenta por qué tiene cierto daño en el cerebro o por cuál es la causa y ahí va haciendo ese estudio, ¿no? Tanto André Luis como otros espíritus nos han mostrado cómo ellos mismos pueden estudiar la causa y efecto de las patologías que uno va teniendo en estas encarnaciones y cómo se van construyendo con base en los compromisos kármicos que uno tiene, ¿no? Ok, aquí nuestro hermano Bataco está colocando, ¿en qué categoría caen las brujerías que una persona manda hacer o pagar para otra persona por venganza u odio? Esos son los espíritus hechiceros magos que los decidimos colocar también como magnetizadores y hipnotizadores. Como mencionamos,
El procesos obsesivos no solamente se da de desencarnado para encarnado, también se da de encarnado para encarnado. Entonces, a veces los espíritus desencarnados, que son hechiceros, magos y brujos o hipnotizadores y magnetizadores, hacen uso de espíritus encarnados que se ligan a ese tipo de comportamientos. Entonces ellos se encajan en ese tipo de categoría de obsesor y bueno, sería una obsesión de encarnado para encarnado, así como si la maga o la hechicera está cobrando o la bruja está cobrando por eso, pues es una ejecutora que está haciendo uso del conocimiento para beneficiarse, en este caso, si es encarnada lucrativamente, económicamente, para influenciar a otros espíritus. La obsesión, la fascinación en sí no se asemeja mucho a la subyugación, hermana Patricia, por el hecho de que la fascinación a cierto punto existe como un acuerdo entre el medium y el desencarnado. A veces termina siendo fascinado a tal punto que lo acepta. En la subyugación es un confronto, es una confrontación muy fuerte que existe entre dos espíritus a manera de existir una simbiosis. En la fascinación puede ser esa como un acuerdo o hasta mismo no darse cuenta de que no está recibiendo más influencias de otros espíritus salvo de ese. ¿Qué sucede cuando el obsesor muere? ¿Qué sucede con el obsesor cuando muere la persona obsesada? Pues si no se trabajó el proceso de perdón y eso sigue el proceso, como mencionamos, de desencarnado para desencarnado. Los procesos obsesivos continúan tanto en el plano espiritual como en el plano material. Muchas veces lo que se realiza cuando hay procesos obsesivos muy fuertes en el plano espiritual es traer a uno de las personas que están sufriendo el proceso obsesivo a la carne para que consiga liberarse temporalmente de esos procesos obsesivos. Pero muchas veces los propios espíritus dicen, tardé un poco en encontrarte, pero ya estás aquí, ya te vi y voy a seguir ese proceso. Es un proceso kármico y es un proceso de autoconocimiento y son temas muy delicados y es algo que la medicina en su momento va a darse cuenta de que es parte de los tratamientos sobre los hermanos encarnados. Cuando la medicina consigue abrirse a la comprensión de la parte psíquica y semimaterial y de los procesos obsesivos, sobre todo en la parte de la psiquiatría, podrá dar un avance muy fuerte. Hay ya hospitales aquí en Brasil, en Uberaba, hay un hospital psiquiátrico que usó tanto el tratamiento psiquiátrico de la época, no recuerdo en este instante el nombre del psiquiatra específico, tiene un libro, yo creo que en la siguiente clase les podría mencionar el libro y cómo se llamaba el psiquiatra, y él utilizaba la sesión mediúnica y el tratamiento psiquiátrico medicamentoso y bueno, terapéutico. Y el 70% de los hermanos que consiguieron hacer ese tratamiento tuvieron mejoras más proporcionalmente mayores que los espíritus que no recibieron atendimiento, que los hermanos encarnados que no recibieron atendimiento desobsesivo o mediúnico. A ver. Esta semana que el marido andaba con una santera y que una noche en su cocina había un pájaro. Me dijo que era una bruja. ¿Podría ser eso a lo que te refieres? Yo había escuchado algo. Es que, o sea, la cuestión es el simbolismo que se le da a la palabra bruja. Por eso mencionamos al inicio que demonio, diablo, todos esos conceptos que hemos tenido enraizados del catolicismo que proviene de Latinoamérica y obviamente de los países que nos colonizaron, hace que no consigamos comprender más allá de esos conceptos lo que realmente pasa. Nosotros podemos ser considerados brujos por el hecho de lo que podemos estar realizando en las sesiones mediúnicas. Sin embargo, como es falta de conocimiento de lo que realmente se hace en las sesiones mediúnicas, pues nos siguen considerando de esa forma. Entonces, no se trata de la palabra realmente no es lo importante sino la esencia y obviamente que existen religiones, en este caso en Brasil, una religión que ha estado creciendo mucho y es una religión que se asemeja mucho al espiritismo
y que está recibiendo mucho fanatismo por parte de la iglesia evangélica es el Umbanda. Y el Umbanda, por ejemplo, pues sí tiene cierto grado de misticismo, que es lo que mencionamos como mediunismo. Sin embargo, su principal característico es ayudar a los espíritus tanto encarnados cuanto desencarnados. Entonces, los conceptos muchas veces son definidos por nuestra falta de conocimiento profundo de lo que se está intentando definir. Y eso también lo mencionaba mucho el espíritu de la verdad a Kardec, porque él no podía definir algo que nosotros no somos capaces de comprender todavía. Entonces, cuando se nos dice que somos brujos, que somos, sea cual sea el tipo de denominación, cuando no se tiene una comprensión, pues son palabras vanas, son palabras que para mí espírita, brujo, es sin sentido cuando sé muy bien lo que estoy realizando, ¿no? ¿Por qué los satanistas brujos usan la sangre de animales y personas como ofrenda para atraer espíritus? Esa es una respuesta que uno puede llevar por inferencia. Si estamos hablando de que espíritus obsesores eh, o a veces espíritus que no están aún con el conocimiento de su grado espiritual, están más apegados a la materia. Y como podemos ver, hay mucho espíritu materialista, mucho espíritu que les gusta del alcohol, mucho espíritu que les gusta el sexo exacerbado, muchas personas que les gusta las drogas, la avaricia, el poder, más que nada y principalmente las cuestiones del sexo, del alcohol, de la comida. Pues ellos cuando desencarnan pues se sienten con hambre, se sienten con sed, sienten esas necesidades que realmente ya no deberían de tener porque no tienen un cuerpo físico. Sin embargo, como no las comprenden, pues van en busca de espíritus encarnados que les puedan satisfacer eso. ¿Qué es lo que realizan cuando asesinan animales, en atracción a los animales? Como bien sabemos, el principio vital pues es característico de todos los seres animados, plantas, animales y obviamente nosotros espíritus encarnados, hombres, mujeres. Entonces, cuando hacen eso de asesinar esos sacrificios de animales, pues cuando asesinan al animal, es claro que existe ese fluido vital que los famosos vampiros pueden llegar a absorber en esos animales y que obviamente les da esa característico de sentirse nuevamente en la materia. Entonces, los famosos brujos o hechiceros hacen uso o comprensión consciente o inconsciente de que esos espíritus pues van a seguir recibiendo ese fluido vital temporal a cambio de que hagan ciertas cosas para ciertos espíritus y por eso se les convence. Entonces tanto los hechiceros están en una necesidad de comprensión, tanto los espíritus que aún se apegan tanto a la materia y a las satisfacciones materiales que precisan de ese fluido vital. Esto que coloca nuestra hermana Mónica de qué sucede con seres que dicen transmitir mensajes de los supuestos hermanos mayores o seres de otras encarnaciones, nos vamos a la frase de Cristo: se conocerá el árbol por sus frutos. Cuando hay personas que nos están diciendo que tienen mensajes del propio Cristo y así, si él o ella no muestra con sus actos la caridad, el amor, el perdón y el servicio hacia los hermanos, pues no se tiene que confiar mucho de esos falsos profetas, a cada uno según sus obras. Y es por eso que todos los grandes gurús o avatares de las diferentes ideologías religiosas o filosóficas, pues mostraban eso con acción. Gandhi mostraba con acción, Martin Luther King mostraba con acción, Francisco Cándido Javier mostraba con acción, Divaldo Franco muestra con acción, Francisco de Asís muestra con acción, la Madre Teresa de Calcuta muestra con acción. Entonces es más ver los árboles por sus frutos, porque las palabras pues solamente son eso, palabras, y el ejemplo es el que realmente arrastra. Entonces tenemos que darnos cuenta sobre esto. La brujería y la hechicería pueden tener influencia nuevamente, como mencionamos. El proceso obsesivo puede surgir cuando no existe una reforma íntima.
En el libro Acción y Reacción de André Luis, psicografiado por Chico, André Luis le pregunta a uno de los espíritus obsesores cómo es que ellos pueden realizar esos procesos obsesivos, y él les hablan sobre el famoso deseo central. Los espíritus dicen: nosotros buscamos el deseo central de cada espíritu encarnado. Cada uno de nosotros tiene un deseo central que precisa trabajar más que otros. Y una vez que lo identificamos y vemos que el espíritu no está trabajando en ese deseo central, sino todo lo contrario, lo sigue impulsionando, entonces ellos comienzan a incentivar aún más ese deseo. Y entonces ahí comienza la obsesión simple. Posteriormente comienza la fascinación hasta llegar al punto de subyugación. Entonces aquí caemos nuevamente en la cuestión de la autoobsesión o la falta de nuestra reforma íntima. Si nosotros, como mencionamos el ejemplo de Divaldo, si nosotros trabajamos ya para el bien, por mucho de que una pléyade de espíritus que se quieren vengar de nosotros por nuestros comportamientos anteriores estén rodeándonos, si nosotros nos mantenemos vigilantes y creando el bien y intentándonos mejorar a cada día, pues esos espíritus no podrán tener contacto sobre nosotros. Esas cuestiones de la hechicería y de la brujería no pueden tener sobre nosotros ningún tipo de influencia si nosotros sabemos muy bien lo que estamos realizando en nuestras vidas. Es claro que, como mencionamos, en la doctrina espírita también se pueden encontrar espíritus desencarnados que dicen que si no pueden llegar a aquel espíritu que está siendo trabajador en una casa espírita, buscará influenciar a los familiares. Pero ahí caemos en la cuestión de la fe. Si nosotros somos humildes trabajadores de la última hora del Maestro Jesús, debemos de tener fe de que Él siempre nos va a amparar. Así como nosotros estamos amparando, Él siempre nos va a amparar. Así la espiritualidad amiga siempre nos ayudará en esos procesos. Y si esos espíritus quieren seguir intentando hacernos el mal, si nosotros estamos haciendo el bien, pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Y hay muchos casos en varias novelas espíritas que nos muestran cómo espíritus que ya se encuentran trabajando reciben ayuda y piden ayuda sobre seres queridos que pues aún no han conseguido comenzar su caminada de regeneración, y los espíritus amigos los ayudan constantemente para que entren en razón. Claro que respetando siempre el libre albedrío de aquella persona que se está ayudando, ¿no? Entonces, eso es cuestión de la brujería, de la hechicería. Uno tiene que desconstruir esos conceptos y esos preconceptos que se tienen y comprender nuevamente lo que se está intentando llevar en este curso de mediunidad, de que una vez que se comprenden los conceptos y una vez que se está trabajando todo lo que viene de nuestras culturas anteriores, de nuestras reminiscencias anteriores, pues va perdiendo cierto grado de validez. Ok, creo que vamos a continuar. ¿Cómo reconciliarse con los espíritus a quienes les hemos hecho daño y ahora deseamos estar en paz y no queremos seguir haciendo daño? Es la misma cuestión que aquellos falsos profetas. Se conocerá al árbol por sus frutos. Los espíritus obsesores muchas veces vienen a las sesiones mediúnicas y cuando uno les está dialogando, les está ayudando, ellos mismos se quedan vigilando nuestros propios comportamientos, y nuestros obsesores también son así. De ahí tenemos nuevamente el ejemplo de Divaldo sobre el hombre de la máscara de hierro, que él termina ayudando sobre toda la misión que Divaldo tenía, por el hecho de que cuando él se dio cuenta de que Divaldo realmente se había modificado espiritualmente, pues él mismo se convenció de que lo mejor era la caridad. Entonces nuestros actos, nuestros propios comportamientos son una mejor forma de mostrar el perdón, y claro, pedir perdón siempre es esencial. Y bueno, del otro lado, nosotros pedir perdón pues es esencial, porque es el trabajo que nosotros estamos intentando realizar en nuestra caminada. Bien, vamos entonces a la conclusión sobre la obsesión. Carlos Toledo Rizzini dice en el capítulo 4: la relación entre los espíritus es regida por la sintonía psicoafectiva, que viene a ser el grado de semejanza de las
vibraciones de los espíritus envueltos. Por su vez, la naturaleza de las vibraciones depende del estado moral que al final gobierna la posición y las relaciones del espíritu. Por tanto, la sintonía es una expresión física de la afinidad moral. Los semejantes atraen los semejantes. Vemos ya es lo que hemos mencionado, que es ese proceso de salir de ese padrón vibratorio. Bien, vayamos entonces a un pequeño resumen, ya para finalizar esta parte del curso, que es cómo salir al frente siendo una persona que quiere modificar sus comportamientos. Y aquí nos regresamos nuevamente al libro de Misioneros de la Luz, en el capítulo 18, en el cual ya habíamos mencionado que André y Alexandre estaban viendo un caso de obsesión, y ahí André Luis se pregunta si se puede asistir a esa persona que está siendo obsesada por otro espíritu. Y Alexandre le responde: no se trata de protección, mas de esfuerzo propio. El obseso, además de enfermo, representante de otros enfermos, casi siempre es también una criatura repleta de torturantes problemas espirituales. Si le falta voluntad firme para la autoeducación, para la disciplina de sí mismo, es casi seguro que prolongará su condición dolorosa más allá de la muerte. Entonces aquí ya se nos hace ese énfasis. Sin voluntad no se puede comenzar el proceso de desobsesión. El propio enfermo tiene que darse cuenta que él tiene que comenzar su jornada de mejora. Todo comienza en nosotros. Conócete a ti mismo y haz frente a estos sufrimientos y a estas aflicciones. Sería prudente que la oración y la vigilancia sean practicadas con asiduidad, particularmente antes del sueño corpóreo, con el fin de proteger al médium contra ese terrible peligro, ya que eso le va a permitir una armonización de su mente con las fuerzas del bien, lo que evitará el desastre. Orar y vigilar era lo que Cristo decía, y por lo tanto tenemos que ser inteligentes. Tenemos que comprender, nuestra estructura bipolar que ya hemos mencionado anteriormente, sobre que tenemos que vivir nuestra trascendentalidad. Tenemos que dejar a un lado la importancia material que le damos a esta vida, a esto que es transitorio. Tenemos que comenzar a vernos como seres inmortales, y que cada acto que nosotros realizamos en nuestra vida tendrá una consecuencia para frente, y que todo lo que es nuestro pasado es una construcción de lo que nuestro presente es una construcción de nuestro pasado. Entonces tenemos que comenzar a vernos como espíritus inmortales, tanto encarnados como desencarnados. Y entonces aquí vamos a hacer uso solamente de mencionar esta parte de la jornada de autodescubrimiento en el libro Reflejando el Alma de Jonah de Angeli, psicografiado por Divaldo. En el capítulo 8 menciona que se debe de tener pensamiento, sentimiento y voluntad. Debemos de estar constantemente sintonizando nuestros pensamientos para la paz, para el servicio, para el perdón, para la mejora continua. Nuestros sentimientos tienen que dejar a un lado los sentimientos de angustia, de tristeza, de enojo, para poder salir adelante, y obviamente todo con voluntad. Y en este capítulo Jonah de Angelis nos dice que debemos de comenzar donde estamos. No podemos estar huyendo a través de justificativas respecto a nuestro pasado o expectativas vacías en nuestro futuro. Es que yo soy así porque así me criaron. Tenemos que, como ya mencionamos al inicio, tenemos que quitar esa culpabilidad de alguien más. Yo soy así porque mi madre y mi padre no me educaron así, o porque yo viví en este contexto social. Sí, es influyente, pero si nosotros estamos aprendiendo a mejorarnos, tenemos que empezar a tomar, como decimos en México, el toro por los cuernos. Entonces tenemos que empezar a ver a partir de aquí y ahora qué es lo que queremos modificar, sin buscar justificativas de que nuestro pasado ha sido difícil. Todas pruebas, Dios nos da las pruebas de las que necesitamos para poder aprender. Y entonces tenemos que empezar a tener la fuerza para comenzar a aprender y regenerar, para que esos sufrimientos no acontezcan en un futuro. Asimismo, no podemos crear ilusiones de un futuro. Aquel que piensa mucho en el futuro, pues no está consiguiendo cambiar nada, porque el futuro y el pasado son tiempos que no se pueden modificar. Y como hablaba Friedrich Nietzsche, el eterno presente es lo único que uno puede vivir y lo único que puede cambiar. Entonces aquí y ahora es cuando debemos empezar a modificar nuestros propios comportamientos. Luego vamos a los niveles de trabajo, que son tratamiento y liberación, siempre viendo hacia el trabajo de los síntomas.
es importante que no creamos que somos enfermos. Estamos enfermos, porque aquel que se siente enfermo, que dice que es enfermo, se da un característico de permanencia. Pero aquel que se reconoce como estado de enfermo, da cuenta de que es un proceso transitorio y que puede cambiarse con responsabilidad, con cariño y con voluntad. Y la profilaxia y la transformación en ese capítulo nos menciona que es predisposición, querer realmente ser curado, como Cristo preguntaba, ¿realmente quieres ser curado? Entonces, si la respuesta es sí, pues se comienza con esa voluntad de querer ser curado, perspectiva trascendental y obviamente transformación, que comienza de dentro para afuera. Dejemos de culpar y responsabilizar al contexto interior y comencemos a ver por dentro qué es lo que hemos dejado de trabajar. Y bueno, por último, en el proceso libertador, los enemigos a ser confrontados es primeramente el egocentrismo, que es el egoísmo exacerbado que tenemos. Creemos que somos el centro del universo y que todo tiene que ir conforme a lo que nosotros queremos. Eso es algo que no tiene que desapegarse. Tenemos que darnos cuenta que nadie gira alrededor de nosotros y que nosotros tenemos que ir cambiando nuestro contexto de que no todos tienen que realizar lo que nosotros queremos. Otro es el materialismo. El materialismo, obviamente, el no ver su parte espiritual, nos hace creer que tenemos que vivir el aquí y ahora de una manera exacerbada. Si bien decimos que tenemos que vivir el eterno presente, tenemos que verlo con vistas a nuestra inmortalidad y no hacia la materialidad. ¿Cuáles son los instrumentos prácticos en favor del proceso de reforma íntima? La oración, que es la actitud activa que tenemos, es pedir a Dios, es la forma en la que uno se encuentra con nosotros mismos pidiendo lo que nosotros estamos necesitando. Después está la meditación, que la meditación es el proceso inverso, que es el que nos permite escuchar el diálogo de nuestros mentores, del Maestro Jesús o de nuestro propio Padre, hablándonos, o hasta mismo de nuestro propio ser interno, haciendo esa comunicación, ligación ego-self. O sea, nuestro propio yo superior muchas veces tiene la respuesta a nuestros propios sufrimientos, simplemente que estamos tan inmersos en ellos que no permitimos meditar un poco sobre la respuesta que se nos puede dar. La relajación, respirar, entender que estamos aquí, dar una parada a todos esos pensamientos que normalmente los dejamos fluir y no les damos un control. Y obviamente la reforma íntima, en saber hablar, saber pensar, saber actuar y, como dijo Mei Mei en la oración inicial, saber mantener el silencio en los momentos necesarios para poder escuchar y obviamente no reaccionar. Entonces es una cuestión muy importante, y regreso nuevamente a Friedrich Nietzsche. Si Nietzsche bien decía que Dios estaba muerto, él trajo una importancia muy, muy relevante sobre nosotros, que era el superhombre. Si bien él se equivocó sobre la existencia de Dios, nos trajo algo muy importante, el comprender que nosotros somos superhombres, somos espíritus perfectos y tenemos en nuestras manos nuestra propia perfección. Es la voluntad de querer ser perfectos y modificarnos, ser esos superhombres o supermujeres, y obviamente eso se lleva a una ligación con el famoso proceso de individuación de Jung, o sea, conocerse a sí mismo. ¿Ok? Esto es, para ya no adelantar más el curso, esto es lo que se tenía que dar. Creo que se tuvieron aquí algunas preguntas, espero que ya no sean muchas para ya no alargar más. En cuanto a las mascotas, los procesos obsesivos no se pueden dar. Los procesos obsesivos es una interpretación psíquica. La interpretación psíquica tiene que darse con seres que tienen conciencias individuales. Entonces los espíritus no pueden influenciar a mascotas. Ese proceso los procesos de obsesión no es característico de seres que tienen menos grado de intelecto que nosotros. Y con nuestros seres queridos, pues sí puedes llegar a realizar esos procesos, pero como ya mencionamos, existe el amparo sobre la espiritualidad, amigo, cuando uno, pues obviamente está en constante oración, en vigilancia, así como existen espíritus que quieren a veces hacernos mal, por decirlo así, o perjudicarnos, pues existen muchos espíritus que nos quieren ayudar y que solamente están esperando el momento en el que uno quiera escucharlos.
El desarrollo de comer carne afecta, creo que bueno, lo vamos a dejar para sesión posterior, eso lo vamos a hablar en lo que es el grupo mediúnico y bueno, la importancia del tipo de alimentación y así. Sí, lo que menciona aquí Antonio, bueno, ya hemos mencionado anteriormente, no se, los tratamientos de desobsesión no sustituyen los tratamientos medicamentosos y psicoterapéuticos que ya se ha conseguido realizar en el avance de la humanidad. Siempre se menciona en el centro espírita que si existe atendimiento fraterno y existe atendimiento psicológico dentro de la casa espírita, no inhibe que se haga las pruebas necesarias para algún tipo de trastorno psiquiátrico o obviamente si se está pasando por algún tipo de enfermedad fisiológica. Los tratamientos espirituales siempre van de la mano de los tratamientos que se ha conseguido descubrir alrededor del tiempo por la ciencia. Entonces el espiritismo, como dice Kardec, siempre va de la mano de la ciencia, no la excluye y no muestra que la ciencia no ayuda, todo lo contrario, cada momento que la ciencia muestra algo es simplemente el espiritismo irá de la mano sabiendo que esos descubrimientos nos ayudarán obviamente en nuestro proceso de perfección y evolución intelecto-moral. Esto de que mencionamos, ya mencionamos sobre la cuestión de la percepción extrasensorial que los animales tienen. En clases anteriores ya se mencionó cómo existe sobre la cuestión de si son mediums o si es percepción extrasensorial. Se recomienda mucho ver esa clase, no recuerdo cuál fue, creo que estaba entre la 8 o la 12. Y bueno, ya se mencionó la diferencia entre lo que significa acto mediúnico y percepción extrasensorial, para que no se caiga en el error bueno, de que los animales son mediums. Y ese libro, bueno, recomendamos mucho el libro de Los espíritus tienen alma de Ernesto Bozzano. Eh, Bien, vamos entonces a cerrar por hoy nuestra, nuestra clase 15. La próxima semana hablaremos específicamente sobre cómo, si ya hablamos un poquito sobre la interiorización del espíritu encarnado, de cómo comenzar su reforma íntima, en la siguiente hablaremos sobre los espíritus desencarnados, cómo empezar a adoctrinarlos, cómo ayudarlos, y bueno, eso también nos va a ayudar a nosotros. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Mucha luz y mucha paz.